Trabajo mucho desde el cuerpo, pensando el cuerpo, em, que puede ser muchas veces como el cuerpo desde em, quizás lo anatómico sí, o el cuerpo en sí, ¿no? Y luego todo aquello que gira en torno o aquello que está en torno al cuerpo que de algún modo se relaciona con él y lo construye también. Y bueno, creo que hago eso mucho desde la práctica escultórica, sobre todo, o sea, que tiene mucho que ver con el tema del espacio, cómo los cuerpos se relacionan en el espacio y las relaciones que podemos establecer con una presencia que es la escultura, ¿no? Y sí, un poco eso. Pues hice estudios en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela de Artes de Brest. Y, y luego he hecho residencias artísticas, residencia como tal en Bilbao Arte, en la Fundación Bilbao Arte. Bueno, creo que los espacios de las residencias son necesarios, son momentos que te puedes dar para realmente recular sobre lo que has venido haciendo durante un tiempo, ¿no? Y de algún modo abrirlo y diseccionarlo y ver un poco cómo se ha ido produciendo ese avanzar, ¿no? Que creo que a veces es algo en lo que no tenemos, que no tenemos suficiente tiempo a veces o estamos metidos en unas lógicas quizás productivas o de progresión, ¿no? Dentro de una línea sí, de lenguaje artístico, ¿no? De construir ese lenguaje, y creo que a veces es necesario esos momentos de parar y ver qué estás haciendo, ¿no? Vine con un proyecto de dibujo que había iniciado justamente ya en Matadero, con una primera ayuda de producción de Matadero. Y es un proyecto que parte del movimiento de las manos, sobre todo, eh, y plantea cómo diseccionar o estudiar el movimiento, ¿no? El propio hecho de querer capturarlo siempre va a suponer el hecho de fragmentarlo. Entonces, a partir de esa fragmentación, cómo podía generar patrones que ocupaban el propio papel, ¿no? Y bueno, es algo que es que es un gesto muy frágil, que tiene también que ver mucho con el calco, o sea, todo el proceso era mediante el calco, y había algo como de pasar otra vez o sea, de pasar el vídeo por el propio cuerpo otra vez para devolverlo al papel. Habían ahí como bastantes cosas que me interesaban, también de cómo se construía, cómo se podía desplegar el movimiento espacialmente. Entonces, bueno, el proceso de la residencia creo que empezó como un poco viendo desde lo que yo estaba proponiendo cuáles eran las problemáticas que entraban en juego dentro de ese trabajo en concreto, pero luego también reculamos como viendo mi dossier y viendo cómo ese trabajo se relacionaba a lo que venía haciendo, ¿no? Y intentar trazar una línea que de algún modo uniera claramente aquellas cuestiones que constantemente emergían en lo que he estado haciendo en los últimos años. Y encontrar una manera de poner palabras para que de algún modo bueno, tome una forma un poco más definida, ¿no? Que creo que al final es una manera también o ahora entiendo mejor que quizás esto es una manera de mover el trabajo hacia adelante también, pero también porque es una forma que al final en ese moverse hacia adelante se puede ir desdibujando de nuevo y redibujándose, ¿no? Incluyendo nuevos conceptos sí. Y creo que fundamentalmente el trabajo de la residencia ha sido sobre todo ¿no? Como el sí, hacer una investigación sobre la propia práctica que he venido desarrollando hace ya unos cuantos años. Soy de la opinión bueno, que la práctica artística, si la entendemos como una búsqueda, creo que siempre hay una dificultad hasta que
haces, ¿no? De saber realmente qué es aquello que estás delimitando, pero que eso es lo que también te obliga a moverte, ¿no? Es como trazar un círculo que hasta que no lo trazas no sabes exactamente qué es lo que delimita. Como que el propio hecho de buscar te da lo que estás buscando, por así decirlo. Pero sí que creo que es útil en ese ir trazando, ¿no? Ir por lo menos viendo por dónde avanzas, ¿no? Sabiendo un poco qué estás describiendo, qué es lo que quieres con eso. Sí. Yo funciono mucho por prueba y error, como que tiendo a sobreproducir mucho y luego descarto, ¿no? Y es algo que que me ha venido funcionando y en lo que me siento cómoda, por así decirlo, ¿no? Es algo como que me he construido yo esa manera de hacer para poder funcionar y avanzar en mi trabajo. Pero aquí es cierto que, bueno, por un lado creo que se basa mucho en una práctica dialógica con vosotros, ¿no? Que eso es algo que no tengo habitualmente, aunque sí que evidentemente comparto con otros artistas, es algo como cotidiano también hablar de mi trabajo con otros. Sí que es verdad que muchas veces no se da un espacio de crítica tan explícito, ¿no? Y abierto y sin tanta, quizás, bueno, sin tantos paños calientes, vamos a decir, ¿no? Y sí, eso creo que ha sido diferente también, una especie como de restricción, ¿no? Como de antes de lanzarte en la producción material de algo, ¿no? El plantear una idea previa, por así decirlo. Eso es algo como que a mí me cuesta quizás como tener la idea tan delimitada para producir algo. Sí que soy más como de, bueno, evidentemente siempre hay un deseo, algo que te mueve a hacer eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tiendo más a trabajar con caminos de ida y vuelta en esos, lo cual implica evidentemente muchos fracasos y muchos descartes. Que al final un proceso de residencia, sobre todo además si es en el extranjero, ¿no? Como que cambia tanto el contexto en el que estás habituado a compartir tu trabajo, que te pone en una perspectiva totalmente distinta a la que podías tener hasta el momento, ¿no? Desde luego entran como estímulos diferentes que puestos sobre el trabajo bueno, te dan visiones distintas y sí que es cierto que de algún modo puede ser también bueno, frustrante, sí, como porque te hace poner en revisión los modos en los que has trabajado quizás hasta el momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que hay un momento como de perder suelo, ¿no? Y no saber muy bien por dónde estás caminando. Pero sí que, en general, como creo que la práctica artística tiene mucho que ver con eso, justamente, como con tener momentos en los que sientes que vas a ciegas, como que creo que eso en realidad puede ser, o sea, que es una buena señal, como de que hay algo que se está moviendo y que estás empujando, ¿no? El trabajo. Y ahora, bueno, claro, luego viene si lo estás empujando hacia donde quieres, ¿no? Como que luego dentro de eso creo que hay muchos, bueno, pues como cuando vas a ciegas, ¿no? Que hay veces que te pegas un golpe y otras que de repente encuentras la salida. Pero que creo que son procesos necesarios y buenos, de hecho. Sí, o sea, creo que hay muchas cosas como que han emergido durante la residencia sobre mi práctica, cosas como que puedo ver de algún modo más claramente de maneras en las que funciono, ¿no? Y también abrir un campo de posibilidades de maneras de cómo puedo funcionar o cómo puedo seguir trabajando, ¿no? De aquí a un tiempo. Y en cuanto al trabajo con el que venía, como que creo que sí que ahí ha habido como muchas pistas o huellas que se han ido desprendiendo, ¿no? Mientras hemos ido avanzando en la residencia y sí que hay como unos deseos muy inmediatos que aquí he estado haciendo pruebas que al final se han quedado un poco en casi prototipos, vamos a decir.
pero que sí que cuando llegue a España como sí que me gustaría producir en otros materiales y con ya otro, sí, como algo más, sí, bueno, seguir probando, que al final también creo que es de lo que se trata, ¿no?